estamos hablando de niños y dijimos justamente que el 80% es trauma cerrado. ¿Okay? Cuando estamos hablando de trauma, ustedes me van a decir, no, pero podemos hacer una tomografía simple. En el contexto de trauma cerrado es más interesante y aporta mucho más datos la realización de un trauma, de una tomografía con contraste. ¿Por qué? Porque voy a ver grado de lesión y voy a poder clasificar la lesión. Y se le suma a esto que los tratamientos actuales para trauma cerrado donde son en la mayoría conservadores. ¿Está bien? Llámese lesión renal, esplénica o hepática. Creo que, si no me equivoco, la esplénica es la que un poco sale de este contexto porque muchas veces lesión de vaso es lesión siempre de gran compromiso, pero riñón e hígado se puede detectar mucho más fácilmente y para eso yo necesito una tomografía contrastada. Por supuesto, dentro del algoritmo de manejo ese paciente tiene que estar estable, no puede estar hemodinámicamente inestable. Si hay una inestabilidad hemodinámica, nosotros no podemos salir de ese C del examen primario, ¿entienden? Ese C del examen primario me detiene ahí. Si hay inestabilidad, yo tengo que buscar el origen del sangrado. Eso probablemente también indique un procedimiento quirúrgico inmediato. De primera elección en paciente hemodinámicamente estable para detectar lesiones a nivel abdominal. Indicado si defensa, esto ya vimos lo anterior, ¿verdad? Tenemos que hacer el examen físico y si encuentro defensa muscular, también si tengo parámetros de enzimas hepáticas, esto es específicamente lesiones hepáticas, ¿verdad? Cuando tengo GOT de 200, GPT de 125, mayor a 50 hematíes por campo en sedimento y hematocrito menor a 30%, alto requerimiento de transfusión, antiposibilidad de correcta valoración abdominal, mecanismo sugestivo. Esto significa que hay lesión hepática cuando tengo estos parámetros laboratoriales también. Y del hematocrito, creo que hablamos también. Si tengo hemoglobina baja, por supuesto mi hematocrito va a estar bajo. Hematocrito menor a 30 significa hemoglobina menor a 10. Eso es anemia evidente, ¿verdad? Hay un compromiso de la hemoglobina. La ECOFAST cumple un papel importantísimo, incluso viene antes de la tomografía, ¿verdad? Porque la ECOFAST lo que está buscando es presencia de líquido, ¿sí? La ecografía lo que ve bien es líquido y en un contexto de un trauma ese líquido constituye el sangre, ¿verdad? O puede ser también esa evaluación de otra víscera, pero la mayoría de las veces es sangre. Su objetivo es detectar el paciente inestable, hemopericardio, líquido libre, ¿verdad? ¿Cuáles son los 5 espacios donde nosotros buscamos líquido en una ecografía de urgencia, en una ECOFAST? Pleural también. En las 5 P le llamo. Lo único que te falta es el paritocólico. El DULA también, muy bien dijiste. Y los paritocólicos yo puedo buscar el hisperi, pero si me diste perirenal es relacionado a el espacio de Morrison, ¿verdad? Entonces, busco líquidos que me indiquen líquidos en el contexto de un trauma que eso me indica sangrado de forma rápida, ¿verdad? Busco físicamente con el traductor en esos espacios, ¿verdad? Voy al pericardio también y entonces puedo ir a espacios pleurales también para ver si es que hay sangrado en el contexto de un trauma torácico. Bueno, su papel en el paciente pediátrico
no está bien establecido, debe utilizar para realización o no de TAC, puede ser útil para priorización de las intervenciones que se van a realizar, por ejemplo en pacientes inestables con FAS positivo que requieren revisión quirúrgica, o sea, procedimiento quirúrgico. Es orientativo, ¿verdad? O sea que yo puedo realizar, ¿ok? Pero no es determinante para el, porque como les dije, acá, esto es lo que se, acá no hay una, no quiero que piensen que hay una controversia. Al contrario, lo que está diciendo es que se usa para orientar, si hay, por supuesto, líquido, sangrado, pero no para determinar conducta quirúrgica, en el sentido que ese 80% de trauma cerrado también tiene un alto porcentaje de manejo conservador. O sea, la mayoría de los pacientes no se van a operar inmediatamente, ¿sí? A no ser que sea como dijimos, y yo ya tuve pacientes que cayó del mango, que cayó de altura y tuvo contusión lado izquierdo, lesión de bajo, y por supuesto el paciente empezó a quedar blanco con un papel y inestabilizar hemodinámicamente, tuvimos que entrar a operarle y sacarle el bajo porque había una lesión del vaso. El vaso sí se escapa un poco del manejo conservador, muy difícil es que el vaso no sangre o no tenga lesión importante, pero el riñón y el hígado, la mayoría de los casos son conservadores, y a eso es lo que se refiere. Poder detectar, y muchas veces justamente la ecofaz lo único que te ve, porque son personas con menos entrenamiento lo que realizan la ecofaz, no es un imagenólogo que te puede ver incluso cómo está el parénquima del vaso, ¿verdad? Pero lo único que se busca es el líquido, por eso es que no hay una controversia acá que dice que se puede usar de forma de orientación, pero no es determinante para el procedimiento quirúrgico. Para eso se tiene que hacer la tomografía siempre que el paciente esté hemodinámicamente estable. ¿Dónde está indicada la tomografía cervical? Proyección inadecuada de hallazgo de fractura en rayo X cervicales, ¿verdad? Cuando el rayo X cervical no es concluyente y el paciente tiene, ¿verdad?, algún indicio o sospecha de lesión cervical, ¿verdad? Alta sospecha de lesión con rayo X normal también, en el sentido que el paciente persiste con el dolor, tiene parestesia, ¿verdad?, pérdida de sensibilidad o incluso motora de algún miembro. Otras, TAC craneal, rayo X simple de extremidades u otras exploraciones según clínica y mecanismo, ¿okay? Dependiendo del mecanismo del trauma, como dijimos, si tiene una fractura clavícula, por ejemplo, en primeras costillas, es también probable que haya lesión cervical por el mecanismo de lesión, ¿sí? Generalmente son de alta energía. En cuanto al tratamiento, eso es lo que dijimos. El tratamiento también es así con respecto al abordaje primario, el examen primario. Nosotros vamos a ir tratando el paciente de acuerdo al área afecta, ¿verdad? La atención del paciente politraumatizado pediátrico debe ser continuada, coordinada. Esto sí es importante, ¿sí? Debe ser una atención coordinada, continuada, sistemática y con reevaluación constante, ¿sí? Tengo que seguir tengo que ser como un robot, en otras palabras, ¿verdad? Tengo que ser sistemático en el sentido que hacer mi examen primario del ABCD del trauma correctamente, después pasar al secundario, estar monitorizando el paciente y por eso es continuada y coordinada. Y por último, volver a evaluar o reevaluar ese paciente si hace falta, ¿verdad? Incluso ni si hace falta, vuelvo a reevaluar por lo menos en una ocasión. Evaluación y tratamiento simultáneo. Cualquier lesión que constituya riesgo inminente de muerte durante la evaluación primaria debe tratarse antes de continuar. Eso es lo que dijimos, no podemos pasar del A al B sin tratar el del A, ¿verdad? Porque esa vía aérea comprometida,
por supuesto, vale la redundancia, compromete la vida del paciente. Reevaluación periódica ante deterioro clínico del paciente. Hay que volver a la evaluación primaria con el fin de identificar la causa y tratarlo. Esto también no debe ser tomado a la ligera este punto, porque de repente nosotros hicimos todo el ABCDE, pero el paciente igual está descompensando. Tengo que volver otra vez a buscar en el ABCDE si es que tiene una descompensación en alguno de esos parámetros, ¿verdad? Si el paciente igual tiene un deterioro, una descompensación. Y en ese sentido, como dijimos, tenemos que examinar vía aérea, determinar si en vía aérea hay alguna lesión, por eso decimos vía aérea e inmovilización cervical. Está indicada cuando haya traumatismo de alta energía, signos o síntomas de posible lesión medular, disminución del nivel de conciencia. Habrá que sedarlo incluso si es que no da para inmovilizarlo, ¿verdad? Esto es interesante porque en el niño acá ya cambia la diferencia con el adulto. Aunque el adulto que tiene un deterioro central cognitivo muy importante, también puede volverse de esta forma, ¿verdad? Agresivo e irritable. El niño es más frecuente, ¿verdad? Muchas veces puede no permitir y que se le coloque un collar, una inmovilización cervical, entonces se debe hacer bajo sedación incluso. Evitar lucha e inmovilizar la cabeza al tiempo que se permita la movilización del resto del cuerpo. La opción de elección, sí, porque los niños no saben distinguir el defenderse de lo que les puede hacer bien. O sea, ellos siempre van a defenderse de todo. Evitar lucha significa que no estés maniobrando con él porque le vas a poder causarle más daño. Durante esta fase de inmovilización es bimanual, pero cuando la disponibilidad personal no lo permite, se colocará collarín cervical. Bimanual también se llama, están estos equipos de isopor, ¿verdad?, que le colocan y se le inmoviliza al paciente sobre eso con sujeción en mentón y en región frontal y de todo el cuerpito. Están estos tipos de inmovilizadores, pero también se puede hacer o sujetarlo entre dos personas, ¿verdad? O colocarle al final el collarín. Y el collarín sí puede, eso es lo que, no sé si ustedes llegaron a ver ya o a tener pacientes en urgencia con traumas, con politraumatismo, pediatría. Justamente esto que se menciona al final es real, ¿verdad? Porque muchas veces estos pacientes requieren intubación y entonces tenés que sacarle de vuelta el collarín para intubarle porque necesitas hacer hiperextensión para alinear la faringe, la orofaringe con la tráquea, con la glotis. Entonces ahí poder entrar correctamente con tu pala. Y muchas veces la orofaringe es irregular y cuesta otra vez, te tiene que descender un poquito ahí para que visualices bien tus cuerdas vocales. Entonces esto es real, esta dificultad existe y muchas veces tenés que retirar de vuelta el collarín para intubar al paciente. Por eso habla de la dificultad de reanimación. Apertura de la vía aérea debe hacerse evitando cualquier movimiento en la columna mediante tracción mandibular. El famoso, esto enseña muy bien los anestesiólogos, ¿verdad? La colocación en C, ¿verdad? Colocamos el índice en el mentón o sobre el mentón, ¿verdad? El medio y el anular traccionando la mandíbula y el pulgar detrás, ¿verdad?, ambos lados de la región auricular. Entonces se debe hacer una tracción en C más o menos, hacer una C con la mano y traccionar en bloque, ¿verdad?
¿verdad? Evitando esas movilizaciones innecesarias que puedan producir más lesión cervical. Examinar cavidad orofaringea, retirar cuerpo extraño y aspirar secreciones. Este es un dato muy importante. Siempre tenemos que contar con aspiración. El niño produce mucha salivación, mucha secreción, y jamás vas a lograr ver bien tu orofaringe si no logras aspirar, si no tenés una aspiradora y aspirar esa secreción, ya sea para retirar cuerpo extraño o para intubar al paciente. Cánula orofaringea. La cánula orofaringea es la cánula de Mayo, que se puede usar como para permanecer. Lo que pasa es que la lengua se tira, puede tirarse sobre la epiglotis y obstruir la vía aérea también. Intubación vía orotraqueal indicada en forma inmediata, sí, parada respiratoria, ¿verdad? O paro cardiorrespiratorio. Vía aérea no sostenible espontáneamente, el paciente no va a ser capaz de tener ventilación espontánea, respiración espontánea. Vía aérea obstruida o con signos inminentes de obstrucción. Por supuesto que ahí primero libero la orofaringe y después voy a intubar. Y valga, aquí quiero hacer una anécdota, una aclaración. No todos los pacientes van a poder intubar, también en el sentido que estoy hablando en el contexto, por ejemplo, de un cuerpo extraño. Tuvimos una vez un paciente, una pacientita de un año y poco, entre 1 y 2 años, que tragó un vidrio, se fue y se incrustó allí debajo de la epiglotis, y solo fue posible verlo por una tomografía. Teníamos el antecedente de la tomografía y le ocultábamos unos rompos, casi unos rompos, una estridora ahí, cuando ventilaba, cuando respiraba la niña. Entonces imagínense, cuando conseguimos retirar el cuerpo extraño, ahí sí le podemos intubar al paciente. Pero si ese cuerpo extraño, imagínense, yo paso un tubo detrás de eso, voy a desgarrarle toda la traca a esa nena, y ahí sí va a ser el terrorismo, amigos. Entonces, ella era un cuerpo extraño nada más, no era el contexto de un trauma. Pero el contexto de un trauma puede haber, por ejemplo, paciente que sufrió caída, accidente de motocicleta y estaba con el estómago lleno, ¿verdad? Y regurgita la comida y queda un trozo de carne o algo ahí cerca de la orofaringe, cerca de la epiglotis. Y ahí yo tengo que retirar con una pinza, aspirar todo eso y de recién ahí intubar. O sea, a eso más o menos se refiere. No siempre va a ser intubar detrás del cuerpo extraño, eso no, tampoco es así. Insuficiencia respiratoria grave, incluyendo previamente neumotora de tensión o hemotora masiva. Claro, eso es lo que dijimos, ¿verdad? Sí. Porque, ¿qué pasa? La insuficiencia respiratoria grave puede ser por muchas causas, por supuesto. No sé, de repente el paciente tiene una intoxicación y ahí empieza a hacer un paro respiratorio. Eso significa insuficiencia respiratoria, ¿verdad? No, se intoxicó con algo, pero tengo que descartar que no sea un neumotórax hipertensivo, que es el caso típico del tórax bombado, compresión de mediastino, ausencia de pulso, ingurgitación yugular, y le intento ocultar y no hay nada ahí, ¿verdad? Entonces ahí sí yo tengo que vaciar eso y colocarle, ahí no es intubación, ahí es otro procedimiento que le va a salvar la vida. Y el hemotórax también, es colocación de tubo el que le va a salvar. Ok, shock grave que no responde a volumen, ¿sí? Shock que puede ser de otro origen, escala de coma y esta es igual que en el adulto, menor a 8, ¿verdad? Menor o igual a 8, tengo que intubar, o sea, ya tiene indicación de intubación del paciente. Actividad convulsiva persistente, paciente que no. ¿Cuál es el medicamento de urgencia que se usa en convulsión? Diazepam, eso diazepina, el diazepam se usa. Mismo muchas veces si es febril, ¿verdad? Si el paciente está convulsionando demasiado, uso ya, ¿verdad? Y investigo si es febril o no, ¿verdad? Después. Pero si el paciente convulsiona sin posibilidad de mejora, ahí también tiene indicación ya de intubación.
Eso es todo el AVE, fíjense, todo el vía aérea lo que nosotros hablamos. Ahora recién pasamos a B, valoración y optimización. Estamos hablando de tratamiento, que es lo que hacemos antes de pasar de A, B, C, ¿me entienden? En cada parte. En el B, valoración y optimización de la ventilación y oxigenación. Administrar oxígeno, ¿verdad? ¿Cuál es la fracción de oxígeno que nos encontramos en el aire normalmente? Solo 21%. Imagínense la importancia de complementarle con oxígeno, sí, oxígeno al 100%, ya sea por bigotera o por mascarilla con bolsa de reservorio, que es la mejor, ¿verdad? La bolsa de reservorio, mascarilla bolsa de reservorio es la mejor. Administrar oxígeno, siempre que confirmar que no lo necesita, ¿verdad? Hasta confirmar que no. Evaluación respiratoria, exploración física, iniciar ventilación con bolsa mascarilla. Si la respiración esa es la museo, ¿verdad? Cuando ya no vemos que no consigue ventilar, no satura, ¿verdad? Por eso ese paciente tiene que estar monitorizado. Yo tengo que tener ahí en mi urgencia mi monitor, su saturómetro, su electrodo, ¿verdad? Su efímero, y ahí tengo que, ¿verdad?, confirmar que ese paciente está entrando en insuficiencia respiratoria y empiezo ya a bolsear, se dice, ¿verdad? Descartar y tratar lesiones que pongan riesgo inminente de muerte al paciente, como neumotorax-tensión, toracocentesis inmediata, esa es la que dijimos nosotros, segundo espacio intercostal, línea media clavicular, con un catéter de gran calibre. 14, 16, ¿verdad? El 18 incluso sirve. El 18 el verde, ¿verdad? El 14 un poco más grueso, el 16 un poco más grueso, el 14 más grueso. Entonces, segundo espacio, y ahí puedo colocar un reborde de guante para que me funcione como válvula o ponerle con un sello de agua ya y me da tiempo hasta realizar el tubo de drenaje pleural. Neumotórax abierto, ocluir la herida con apósito. El abierto es aquel que tiene el orificio grande, no estamos hablando del trauma por herida arma blanca, ¿verdad?, que forman como válvula. Sale muchas veces, entra muchas veces el aire y no sale más. Ese sí hace como un hipertensivo incluso, ¿sí? Pero estamos hablando de traumatomía, que respira por la herida, está respirando por la herida de grano. Neumotórax abierto, se le pone una cubre con apósito con vaselina, ¿verdad? Se le puede poner lidogel también, se le cubre y se le sella en 3 partes, se le deja a un lado como para que elimine el aire del espacio pleural, ¿ok? Posteriormente tratar el neumotórax simple residual. Neumotórax masivo, y justo me dijeron una contusión, pero contusión pulmonar bilateral. La contusión pulmonar puede ser unilateral y puede ser bilateral. Cuando es bilateral, hay una característica del niño que tengo que resaltarle a ustedes. La anatomía del niño es diferente que en este aspecto del adulto. Sus costillas son más flexibles, ¿sí? No se rompen fácilmente, son como de goma casi, ¿verdad? Entonces es capaz de sufrir un aplastamiento casi completo y no romperse la costilla. Sin embargo, el adulto mayor, cualquier contusión torácica de la parrilla costal produce una fractura inmediata, ¿sí? Especialmente si hay déficit de calcio. Entonces, el niño tiene esa tendencia a que, si el mecanismo es de alta intensidad, puede producir una contusión bilateral, los 2 pulmones, porque hizo como un acordeón ahí la aplastora. Nosotros tuvimos un caso, un pacientito de 4 años, e incluso salió en los videos, yo creo que fue hace 4 o 3 años por ahí atrás. Él estaba cruzando en su barrio con su mamá, creo que era, y vino una moto y lo arrolló, le tiró. Lo trajeron a nuestro servicio, a la urgencia,
Y en la radiografía salió velado, ¿verdad? Los dos pulmones velados, ¿verdad? Y por supuesto cuando uno ve una opacidad, por eso hablábamos, una opacidad en la radiografía, en el contexto de una contusión torácica uno piensa que puede ser una hemotora, ¿verdad? Eso es lo lógico. Difícil es que uno no piense que eso no es sangre dentro del espacio pleural. Pero después yo le examiné, le he visto al paciente y no había compromiso. Un hemotórax masivo, ¿qué es? Riesgo inminente de muerte. ¿Cómo ese paciente va a estar? Él va a estar con compromiso importante, casi no va a conseguir ventilar porque está todo ocupado de sangre esa cavidad pulmonar. Entonces le examinamos, sí ventilaba, sí estaba radiopaco, pero él estaba estable hemodinámicamente y llegaba a saturar más del 90%, entre 90% o un poquito más. Entonces llegamos a hacer, le pedimos la tomografía, no le colocamos todavía tubo, imagínense. Y le hicimos la tomografía y efectivamente encontramos que era ese parénquima que fue aplastado, sangró por dentro. Eso significa contusión pulmonar. Cuando hay un sangrado dentro del parénquima, dentro de los alveolos, hay sangrecita acumulada. Y todos los bronquios también. Entonces vos la ocultás y vas a ocultar crepitante, ronco por todos lados. Y por supuesto él nos lleva, no se le coloca tubo de drenaje pleural. Imagínense un paciente que no requería y uno le coloca el tubo porque ve en una radiografía. La radiografía es útil, es espectacular, se usa para abordaje primario, pero no es específica. Siempre tenemos que pasar después a la tomografía dependiendo de los hallazgos clínicos del paciente. Entonces estas son las que también, ese caso no le colocamos el tubo y el paciente fue trasladado, pero salió bien sin colocación del tubo, recibió la asistencia, porque también la contusión, fíjense ahí que dice, la contusión pulmonar puede requerir ventilación mecánica. ¿Qué significa ventilación mecánica? Que va a necesitar asistencia respiratoria por los aparatos que nosotros vemos en la terapia intensiva. Entonces va a intubar y entonces él se fue trasladado a un hospital donde había terapia, pero creo que felizmente no requirió ni terapia y pudo salir. Pero cuando es bilateral es muy probable que sí, ¿verdad? Muy probable que sí. Tórax inestable o bolet costal. ¿Qué viene a ser el tórax inestable o bolet costal? Muy bien. Fractura segmentaria, ¿verdad? De dos o más costillas contiguas. Entonces forma como un bloque fracturado y hace lo que se llama respiración paradójica. Cuando inspira, que se tiene que expandir la parrilla costal, él se hunde. Y cuando expira, él se ahonda. Al contrario, hace una respiración contraria o paradójica. Okay, entonces estos son los que ponen riesgo inminente. Es el B, ¿verdad? Mecánica ventilatoria. El C, sí, este ya es el control de hemorragias, ¿verdad? Control de hemorragias, hemodinamia. Acá yo tengo que ver si existe algún tipo de hemorragia, elevación y presión manual de heridas, ¿verdad? Ver si ese foco no es el que me está descompensando la hemodinamia del paciente. Primero las externas, ¿verdad? Comprimir zonas donde discurre vaso, supuestamente causante de la herida. La compresión, chicos, es la mejor medida la primera y mejor medida contra el shock hipovolémico, ¿verdad? Nosotros tuvimos una paciente que ya era grande, que no sé qué problema hubo, pero que ella rompió un vidrio y se cayó y cortó parte de la muñeca, lo que sí que llegó a comprometer el radial o el lunar, uno de los dos. Por supuesto que chorreaba, ¿verdad? Entonces la primera medida era comprimir. Por eso ahí dice torniquete, evitar salvo amputación grave,
Entonces eso ya controla el comprimir, el realizar un torniquete, eso no está mal. Uno del paciente grave que tuve también sí fue uno que recibió un disparo y tocó la braquial. Y por supuesto acá teníamos que hacer el torniquete alto, ¿verdad? Y para salvarle la vida, de hacer el torniquete y después va al vascular y el vascular le hizo la sutura de la arteria y se salvó esa persona. Pero ese caso de esa nena nosotros tuvimos también, por supuesto inmediatamente me llamaron, lo primero que le dije, comprimí, aguantar ahí y después le llamamos al vascular y entramos juntos a operarle y conseguimos también, pero esta parece algo muy sencillo y a la vez decimos, podemos subestimar una medida así, pero eso es lo primero. Si vos ves que algo está sangrando, la compresión es lo primero, ¿verdad? Fíjense en esto, no querramos ser de repente, si tenemos experiencia, vamos con la hemostática, si no, no intenten eso, ¿sí? Deben evitarse indicados únicamente en cuero cabelludo. Solamente el que tiene mucha experiencia que vaya ahí con la hemostática, no vayan con hagan torniquete, compriman y se va al hospital y le ve el vascular en todo caso. Pero no le quieran meter hemostática. Movilización de fracturas abiertas de hueso largo, eso sí, la famosa fractura expuesta, ¿verdad? Que siempre compromete, no sé si vieron ustedes ya fractura expuesta, de pasarlo de una fractura expuesta, ¿verdad? Entonces, y hay distintos grados, 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, lo primero es justamente también hacer esto, ¿verdad? Inmovilización y compresión. Se puede hacer torniquetes también. Hemorragia interna, esto todavía hace parte del C, ¿verdad? Hemodinamia. Si a pesar del control de la hemorragia externa persiste, fíjense lo que yo estoy haciendo primero. Primero todo lo que veo y después, si persista, yo hice todo ya la medida de control de hemorragia externa, por lo menos, ¿verdad? Que pude ya, pero persiste la hipovolemia con necesidad de reposición de líquido. Yo ya le hice una reanimación. ¿Cómo se hace la reanimación? Acá yo no puse, pero es interesante que nosotros nos acordemos bien cómo se hace la reanimación. Nosotros estamos hablando de reanimación líquida, en el caso del hipovolemia, no reanimación cardiopulmonar. Por kilo peso es el primer bolo, ¿verdad? El primer volumen que le paso. ¿De qué es? O puedo usar fisiológico si el paciente no tiene una hipernatremia o no un hipertenso o algo. En el caso del niño es difícil, ¿verdad? Incluso puedo usar el fisiológico o Richter a 20 por kilo. Esa es la primera reanimación. ¿Y cuáles son las respuestas que puede existir ahí? Yo puedo reanimar, no sé, el pacientito tiene 12 kilos, ¿verdad? Yo le hago 250 ml de 250, porque en el adulto de 70 kilos va a ser 1500 o 2000, incluso no hay problema. Y justamente algunos escriben 2000 ml nomás en el adulto ya, no hay problema, no me voy a pasar. En el niño a 20, a 30, ¿verdad? 20 por ejemplo tiene 12 kilos, 250 ml le estoy pasando. Pero ahí hay 3 escenarios posibles. Me responde, no hay problema, quiere decir que se controló el sangrado, ¿verdad? El paciente empieza a tener buena presión de vuelta, buen llenado capilar, ¿verdad? Frecuencia cardíaca disminuye ya un poco, yo estoy mirando ahí en el monitor. Puede haber una respuesta parcial, ¿verdad? O sea que mejora unos minutos y después vuelve a tener parámetros de hemodinamia inestable. ¿Entiendes? Ahí hay una pérdida de una volemia alrededor del 30%, 30-40% de volumen está perdiendo. Entonces, en ese caso puede ser que sí o no necesita una cirugía. Y ahí la tercera respuesta es que
no mejora nada, no responde, sigue con hemodinamia inestable ahí, inmediatamente debe ir a quirófano, se debe explorar ese abdomen, ¿verdad? En el caso de un trauma cerrado. Debe buscarse activamente una hemorragia interna incorregible, a eso se refiere. ¿Cómo yo continúo esa reanimación si yo le pasé ese primer bolo, ese primer volumen de cristaloides? Después, ¿a qué voy? Tranexámico vamos a hablar al final, hace parte del protocolo del trauma justamente, pero antes del tranexámico, o sea, el tranexámico es ya concomitante a ese procedimiento, pero no quería llegar todavía al tranexámico porque digamos que es el último paso. Y bueno, ya les pregunto entonces, ¿para qué sirve el tranexámico? ¿Qué hace el tranexámico? Y de la fibrinolisis, quiere decir que ¿qué pasa con la fibrina? Es la que te hace coágulo, ¿sí? Y la fibrinolisis significa que estás perdiendo fibrina. Entonces, si vos tenés un medicamento que te impide perder fibrina, no estás controlando coagulación. Pero ¿qué pasa con el tranexámico? Que él no hace solamente en un foco, él hace en todas partes, ¿verdad? Entonces puede formar también trombos, tromboémbolos, ¿verdad? Entonces por eso es que hace parte del protocolo del trauma, pero no en todos los casos. En trauma está permitido usar incluso en niños, ¿verdad? Pero no en todos los sangrados de otras enfermedades. Cuidado con el tranexámico, pero sí está indicado en trauma. El trauma está indicado. ¿Y qué otra cosa hago antes de llegar? En el tranexámico voy a usar Malol también, pero esa reanimación, yo le hice cristaloides. Las cristaloides son suero, llámese de rige o fisiológico, y después no le pongo todavía sangre inmediata, o hemoderivado, puedo ponerle plasma, plaqueta también me va a coagular, ¿verdad? Coloides, ¿verdad? Que son parecidos a la sangre, ¿sí? No me acuerdo el nombre, pero hay coloides que tienen nombres comerciales que se pueden ya. Lo que debo evitar es no pasarle muchos cristaloides, porque si no, si yo le paso muchos cristaloides, estoy diluyendo al paciente y le estoy diluyendo también sus factores de coagulación, le estoy haciendo una coagulopatía dilucional, fíjense. Entonces por eso es que yo tengo que ir, primero le hago cristaloides, después ya le hago coloides, después le hago hemodiligado, después glóbulos rojos, le puedo hacer glóbulos rojos completos. Sería bueno monitorizar el hemodiurético. Exactamente, por eso es que nosotros tiene ese paciente probablemente ya está con su sonda, ¿verdad? Ya le habíamos colocado la sonda vesical también como dijimos, ¿verdad? Que tenemos que controlar de su diuresis y monitorizarle, pero excelente doctora por acordarnos de ese punto. Y entonces nosotros le estamos reanimando a ese paciente, ¿verdad? Y si no encontramos, vamos a tener que buscar cualquier lugar donde exista el sangrado activo y controlar eso. Entonces eso me va a indicar la necesidad de una laparotomía exploradora, ¿verdad? Puede haber hemotoras, ahí coloco tubo, hemopericardio en el contexto de un taponamiento cardíaco tengo que hacer un drenaje, ¿sí? Del taponamiento. Si es fractura de pelvis, realizar inmovilización. Fíjense que el pelvis es la única que no voy a entrar a tocar ahí, porque me va a sangrar mucho más y la anatomía de ese lugar es prácticamente imposible. Entonces se hace realizar inmovilización con presión circular, lo que se llama cinturón, o con una sábana incluso, la cincha pélvica. En el niño, este hace parte de ese todavía porque es acceso venoso. Como nosotros dijimos, es
está ese equipo de 5 personas, inmediatamente ya alguien le está haciendo una vía periférica a mi paciente. ¿Sí? El licenciado o la licenciada que está en mi equipo ya me está haciendo la vía periférica y ya me tomó muestra para laboratorio también. Fíjense, es aconsejable no exceder 3 minutos en niños graves y 60 segundos en niños en paro. O sea, tiene que ser rápido. Pero me está colocando ya la vía y estamos reanimando ya con esa reanimación que dijimos. ¿Sí? Y 60 segundos en niños en paro. Si no se obtiene colocar una vía intraósea, ustedes ya vieron la vía intraósea. ¿Dónde se coloca? Sí, la cara interna de la tibia proximal, ¿verdad? Prácticamente cerca del platillo ahí. Se coloca por esa parte más esponjosa. Y el trocar, un trocar hueso, entra fácilmente y puedo pasar volumen líquido por ahí. ¿Sí? Tengo una duda. ¿Por qué una vía por encima y la otra por debajo del diafragma? Por sí, también echar dos vías, máximo calibre posible periférica, una por encima y otra por debajo del diafragma, por la diferencia de presiones y si es plástico, por el sangrado que pueda existir, como es trauma cerrado generalmente no vas a tener buen retorno, ¿verdad? Si es intraabdominal o viceversa, si es tórax no vas a tener buen retorno de arriba para abajo, o sea que vas a estar perdiendo por una de las dos partes aparentemente, por eso te dice, ¿verdad? Pero generalmente se le hace miembro superior nomás. Eso sería miembro superior o miembro inferior. Eventualmente es un dato a considerar, pero no en la práctica.